van a quedar todas en el Moodle. O sea, clase pasada, yo me moraré un rato, digamos, pero dentro del mismo día está cargada la clase que se pasa. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Sí, eso yo siempre las cargo, las clases. Ah, sumamente importante. En relación a estos temas más operativos, qué bueno que me mencionan estos temas. Por favor, necesito que me puedan escoger una o dos personas que puedan ser él o los delegados del curso. Que sea una o dos personas que puedan proponer. Ahora, no Yo, tiene ningún trabajo extra, solamente la persona lo único que tiene que hacer es, de alguna manera, una forma de comunicación más rápida, en caso de que se caigan las comunicaciones, en caso de que hayan dudas, perdón, etcétera. ¿Ya? yo soy la delegada del curso, profe. ¿Valentina? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces usted no tiene problema en ser delegada para el curso, para este curso. No, profe, para nada. Ya, perfecto. Entonces, si no hay problema, gracias Valentina. Entonces, para que sepa todo el curso, la compañera Valentina queda como delegada del curso y eventualmente cosas que ustedes quieran hacerme llegar, lo pueden hacer a través de Valentina. ¿Ya? Entonces, es una forma de comunicación, básicamente, en caso de que haya algún problema de comunicación. Bien, vamos a partir entonces conversando algunos aspectos generales, ¿ya? Tenemos dos clases que son un poco introductorias a los temas de salud y vamos a empezar a conversarlos ahora. Hay un concepto importante que se utiliza en el área de la salud, que es el concepto de causa de muerte. Causa de muerte. Este que está acá, causa de muerte. Y a mí me interesa que ustedes se queden con otro concepto que es un poco más fino que el de causa de muerte así nomás, que es el de causa básica de muerte, que no es exactamente lo mismo. Causa básica de muerte. Dígame, dígame. Ah, ya, ya, perfecto. Espérate, vamos a... Sí, no tengan ningún problema en interrumpirme si hay problemas con la señal, si es que no estoy dando bien la presentación, etcétera. ¿Ya? Qué bueno que me interrumpió. ¿Ahí lo pueden ver o no? Ya, Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, les decía que a mí me interesa que empiecen a pensar en el concepto de causa básica de muerte, ¿ya? Y esto es muy importante porque la causa básica de muerte es lo realmente importante en torno a la muerte de la persona. Porque finalmente muchas de las personas mueren de un paro cardiorrespiratorio y eso no me dice absolutamente nada. Nada. O sea, si ustedes hacen una estadística de qué se murió la persona, más del 90% se murieron de un paro cardiorrespiratorio. ¿Me dice algo eso? No me dice nada. ¿Me aporta algo? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué es lo que me interesa? La causa básica de muerte. Y esta causa básica de muerte va a ser el conjunto de enfermedades, el conjunto de condiciones que finalmente lo llevaron a la muerte. ¿Ya? Vemos un ejemplo de esto. Si una persona va manejando bajo el efecto del alcohol, choca contra un poste y muere, fallece, ahí, ¿qué me podrían ustedes decir como la causa básica de muerte? El impacto. ¿Ya? Y yo te voy a Las hacer una... lesiones. Diga, diga.
las lesiones en el cuerpo de la persona por el impacto. Las Eso. Puede lesiones ser ya, golpes, no sé. ya, golpe ya. Hemorragia. Hemorragia me dice por ahí, ya, perfecto. ¿Sí? Todo eso está bien, súper bien. Y yo te digo ahora, ¿cuál es la causa básica de muerte de esa persona? El alcohol. El consumo de alcohol. Y eso existe. Eso existe. No estoy inventando nada. Esa persona pudo haber muerto, vamos a ponernos bien trágico, ¿eh? Pudo haber muerto decapitada. Pudo haber muerto producto de un paro cardiorrespiratorio por un golpe directo en esa zona, por ejemplo. Pudo haber muerto por quemada, producto del incendio del vehículo al chocar. Estoy poniendo metraje. Etcétera. Tenemos muchas posibilidades. Pero si yo les pregunto la causa básica de muerte, esa persona iba con 1.6 gramos de alcohol en la sangre. Yo les pregunto, esa persona, si no hubiera tenido 1.6 gramos de alcohol en la sangre, ¿hubiese fallecido? Y la respuesta es, yo le respondo, la respuesta es no. Entonces, la causa básica de muerte tiene que ver un poco con las situaciones o condiciones que llevaron a esa persona a fallecer. Con eso tiene que ver la causa básica de muerte. Entonces ustedes pueden encontrar consumo de alcohol. Alcohol como la causa de muerte. Oye, pero si esta persona murió desangrada, murió por una hemorragia. No, pero es que si no iba bajo el efecto del alcohol no hubiera tenido hemorragia. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay una sutileza. Otra persona que va caminando por la calle y la atropellan. Y resulta que la persona tenía enfermedades neurológicas, tenía problemas epilépticos, y justo cuando va cruzando la calle, le dio un ataque epiléptico y la atropellaron. Pregunta nuevamente en torno a lo mismo. Causa básica de muerte, la epilepsia. Porque si no le da el ataque epiléptico ahí, no la atropellan. A eso se refiere la causa básica de muerte. O sea, las condicionantes o las situaciones que finalmente causaron la muerte. Y eso es así. Y eso es así en temas de salud y en temas sociales. Ojo, en temas sociales también. Porque yo le dije hace un rato que el alcohol produce muchos problemas sociales. Y resulta que una cantidad importante de los accidentes de tránsito en Chile, con resultado de muerte, casi más de un tercio, se produce bajo el efecto del alcohol. Más de un tercio. Fíjense las cifras, son súper altas. Y en algunos años ha llegado prácticamente a la mitad. Entonces, la causa básica de muerte va a tener que ver con eso. O sea, estas condiciones que llevan a eso. Ahora, fíjense que para determinar la causa básica de muerte hay que hacer un análisis. O sea, no es tan simple esto, no es tan sencillo. Hay que analizarlo. Hay que analizar, o sea, a ver qué pasó aquí. En Chile, al igual que en muchos otros países, yo les decía que antes era muy simplificado, antes de la epidemia de coronavirus estoy hablando. Era muy simplificado el tema del certificado de función. Y ustedes se encontraban que casi el 100% de los certificados de función decían paro cardiorrespiratorio. ¿De qué murió? Un paro cardiorrespiratorio. Y en Chile todos se morían de eso, o casi todos se morían de eso. Y justamente con la epidemia, con el coronavirus, se volvió a revisar este tema. Este es un tema que lo solicita la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? No un tema antojadizo. O sea, la Organización Mundial de la Salud dice, hay que poner en el certificado de función la causa básica de muerte. O sea, si se murió de paro cardiorrespiratorio, yo les decía al principio, eso no me aporta mucho. Pero si se murió porque estaba bajo los efectos del alcohol, si se murió porque tenía una enfermedad nerviosa, si se murió por otra causa, eso es lo que hay que saber. Entonces, uno tiene que analizar, tiene que pensar un poquito más cuál fue la causa básica de muerte. Por eso hubo también tanta polémica al principio con las causas de muerte en torno al coronavirus, porque estaban muy disminuidos los casos. ¿Y por qué? Porque seguía una práctica antigua de muchos médicos, que era, se murió por paro cardiorrespiratorio. Oiga, pero esta persona le dio coronavirus. Sí, pero se murió de paro cardiorrespiratorio. Bueno, ¿de qué se murió entonces?
A ver, la pregunta es, si es que no le hubiese dado coronavirus, ¿esta persona hubiese fallecido? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Y la pregunta, si uno dice, si es que no le da coronavirus, entonces la causa básica de muerte es coronavirus. O sea, ese es un poco el análisis que uno tiene que hacer para llegar a esta causa básica de muerte. Entonces uno tiene que analizar un poquito. Vamos revisando un poquito las cifras del año 2016 en torno a las defunciones, y el 54% de las defunciones, estos son datos pre-pandemia, después vamos a conversar un poquito de la situación post-pandemia. El 54% de las muertes fueron consecuencia de 10 causas. Y estas fueron las causas por las cuales en el mundo la gente murió el año 2016. La mayoría. Fueron las 10 causas. Aquí están ordenaditas. Fíjense que el 2016 lo que encabezaba estas muertes eran enfermedades isquémicas del corazón. Enfermedad isquémica. ¿Alguien sabe lo que es una isquemia? ¿Alguien me puede comentar qué es una isquemia? Es cuando las arterias como que se endurecen, ¿o no? Tiene relación con eso, pero más específico todavía, una isquemia que sería... Tiene que ver con eso, tiene que ver con los vasos, también tiene que ver con el endurecimiento de los vasos, o de las paredes de los vasos. Pero, ¿qué sería más específicamente una isquemia? Sería como la reducción del flujo de la sangre. Perfecto, perfecto. ¿Quién dijo eso? Alexis. Ya, perfecto, Alexis. Por ahí va, por ahí va. La isquemia es la reducción total o parcial del flujo de la sangre hacia una zona de nuestro cuerpo. Eso es la isquemia. Reducción total o parcial del flujo de sangre hacia una parte de nuestro cuerpo. Si esto ocurre en nuestro corazón es grave, porque imagínense que no le llegue sangre al propio corazón. ¿Cómo se llaman las arterias que riegan nuestro corazón? Las coronarias. Perfecto. Tenemos las coronarias entonces, que es el sistema que permite entregarle sangre a todo nuestro corazón. Fíjense lo interesante, nuestro corazón que bombea sangre tiene un sistema especial que le provee sangre de tipo arterial, que es este sistema coronario, ¿ya? Entonces, cuando se produce una isquemia, sigamos con el ejemplo del corazón, se obstruye parcial o totalmente uno de estos vasos, pueden ser varios vasos también que se obstruyan, pero tomemos el ejemplo de un solo vaso, y va a dejar de llegarle sangre a una zona del corazón. Y ahí se produce el problema isquémico cardíaco. O sea, el problema isquémico cardíaco es cuando a una parte de nuestro corazón no le llega la cantidad de sangre o no le llega nada de sangre. ¿Y qué empieza a ocurrir en esa zona? Esa zona empieza a morir. El tejido muere, ¿ya? Porque no le llega oxígeno en primerísimo lugar y segundo, no le llegan nutrientes, ¿ya? No le llega ninguna de esas dos cosas y esa zona muere. Entonces, la enfermedad isquémica del corazón es eso. Se tapó un vaso, no llegó sangre a una parte del corazón, esa parte del corazón empieza a morir y esas son las enfermedades isquémicas del corazón. ¿Ya? Infarto, esto es más general todavía, porque el infarto está relacionado también con enfermedades isquémicas, pero cuando hablamos de infarto puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo, porque aquí es específico, fíjense acá arriba dice enfermedades isquémicas del corazón. Las isquemias pueden afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. Podríamos tener un problema isquémico en una pierna, por ejemplo, o en un brazo, o podríamos tener una enfermedad isquémica en un órgano, en el hígado, un problema isquémico, no le llega sangre, ¿ya? Y aquí tenemos un infarto que se está produciendo en una zona determinada, que es la muerte de tejido en alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, podría ser un infarto cerebral, ¿ya? Podríamos tener una parte de nuestro cerebro al cual muere el tejido de esa zona porque sencillamente no le está llegando sangre. Entonces, aquí, en primerísimo lugar, enfermedad isquémica del corazón, después un infarto, que podría ser un infarto cerebral, por ejemplo. Después tenemos enfermedades pulmonares ¿Profe? obstructivas, infección de las vías. Dígame, Javiera. Sí, Javiera. Las enfermedades isquémicas se producen usualmente por los depósitos de grasa que se acumulan en las arterias, ¿cierto? ¿Esto es Y siempre así o dígame. existen más variantes para que se tape una arteria? Hay hartas variables, hartas variables. Recurro a una compañera que habló delante, que no me acuerdo cuál fue por ahí, que me dijo endurecimiento de los vasos. Por ahí alguien me dijo, ¿quién fue?
Creo que fue la Sí, otra yo. Javi. La otra Javi. Oh, no me digan, tenemos dos Javieras. Sí, Ya, ¿y Sí. quién dijo el tema del endurecimiento de los vasos? yo. Javiera Cortés. Javiera Cortés, ya, para diferenciarla. Entonces, Javiera Cortés dijo eso y Javiera Ramírez, con quien estaba conversando ahora. Cancino, Entonces, Cancino, ¿cómo? ¿Cómo? Cancino. Cancino, es que como dice C, Javiera C. Ramírez, que estoy viendo aquí en la pantalla yo, dice C. Ramírez. Dice, ay, se cambió de nuevo, lo voy a cambiar al tiro. Ya, Cancino entonces, Javiera Cancino. Ahí tenemos un conjunto de factores que tienen que ver con este tema, ¿ya? Para responderle a las dos Javieras. Uno de los problemas principales es este endurecimiento, que hablaba por ahí una de las Javieras, que se produce en las paredes de los vasos. El endurecimiento de los vasos es anormal. Los vasos, todos los vasos, todos, venas, arterias, pequeños vasos, todos tienen que ser o tener características elásticas. Todos. Algunos más y otros menos. Algunos son más elásticos, otros son menos elásticos, pero todos. El endurecimiento de un vaso, por distintas causas que después vamos a ver con más detalle, es patológico. O sea, cuando un vaso se empieza a endurecer, el vaso que usted escoja, eso es patológico. Un vaso, para que pueda realizar bien su función, tiene que ser elástico, el vaso que usted escoja. Por lo tanto, un problema es ese. Pero vamos al tema específico, porque alguien dijo ahí, ¿por qué se obstruyen? Específicamente en el tema de los vasos se habla de la oclusión de los vasos. Los vasos se ocluyen, ¿ya? Y se ocluyen por diversas razones, ¿ya? La razón o una de las razones más frecuentes de oclusión es por trombos. Trombos. ¿Qué es un trombo? Es un coágulo. Muy bien, perfecto. Uy, este hombre es extraordinario. Alexis, te pasaste. Te pasaste. O sea, este hombre me contestó en una palabra y se pasó, se pasó. Te pasaste, Alexis. Repite tu respuesta, por favor, Alexis, fue extraordinario. El trombo es un coágulo, pero cuando se desprende de las paredes, tiene que ir Ya, fluyendo en la sangre. pero no le agregues más cosas, pues, Alexis. Te estaba alabando, te estaba engrandeciendo por tu respuesta. Es exactamente eso. Un trombo es un coágulo. Listo, hasta ahí ya. No nos compliquemos más. Es un coágulo, ¿ya? Un trombo es un coágulo. Compuesto por todo lo que tiene un coágulo. Fibrina, plaquetas, células que quedan ahí atrapadas entre medio. Y cuando el trombo se empieza a formar en alguna parte, empieza a tapar ese vaso. El vaso se tapa, ¿ya? Los vasos, al igual que cualquier parte de nuestro cuerpo, se producen heridas, se producen daños. Y cuando se producen esta herida o daño, se producen sangramientos y se producen trombos en esa zona. Y el trombo empieza a tapar. Fíjense lo paradójico que en un vaso que transporta sangre se genera un trombo por una herida, por un daño en esa zona. Y empieza a tapar esa zona del trombo, ¿ya? Entonces, la principal razón por la cual se ocluyen los vasos de nuestro cuerpo es por trombos. Cuando el trombo viaja, supongamos que tenemos una herida en un vaso y se desprende un trombo, ahora el trombo empieza a viajar, entonces ahí hablamos de un trombo o émbolo. Cuando viaja, cuando se desprende, estamos hablando de un émbolo. Y los émbolos son 99.9% trombos. Los émbolos son 99.9%, pero no totalmente. Eso significa que hay émbolos constituidos por otros elementos de nuestro cuerpo, que pueden ser gaseosos, líquidos o incluso sólidos, que pueden viajar a través del torrente sanguíneo y también ocluir alguna parte de nuestro cuerpo. Pero volviendo a la respuesta básica que pedía la compañera, trombos. La principal razón son trombos. Y cuando el trombo viaja, se transforma en un émbolo. Por eso tenemos que, por ejemplo, hay personas que tienen problemas en los pulmones porque se le obstruyó un vaso con un trombo que viajó de otra parte. Entonces hablamos de un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces, estos trombos pueden quedarse ahí o pueden viajar y transformarse en émbolos. Y pueden bloquear, ocluir, esa es la palabra correcta, ocluir diversos vasos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, esa es la principal razón. Hay otras razones también, no es la única. Hay otras razones.
pero vamos a quedarnos con eso hasta que nos metamos de lleno después en la materia de cardiovascular. ¿Ya? Infección de las vías respiratorias, estábamos viendo las causas de muerte del año 2016. Tráquea, bronquio y diversos tipos de cáncer. Fíjense que la séptima causa de muerte del 2016, diabetes mellitus. Fíjense, eso es bien interesante y le llamo al tiro la atención. Diabetes mellitus. ¿Por qué les llamo la atención? Porque en realidad nadie se muere de diabetes mellitus. Las personas se mueren por otras enfermedades relacionadas con la diabetes mellitus o por otros problemas de salud relacionados con la diabetes mellitus. Pero ahí le colocan diabetes mellitus. O sea, si esa persona no hubiese tenido diabetes mellitus, esa persona no se muere. ¿Ya? Miren, qué interesante. Otros temas que son producto de otras cosas. Accidentes de tráfico. Ahí está como la octava causa de muerte del año 2016. Accidentes de tráfico. La novena, enfermedades diarreicas. La novena. Y la décima, tuberculosis. ¿Ya? Entonces, esto para dar una idea general de qué se moría la gente en el 2016. Y aquí dice las principales causas de mortalidad son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, ¿ya? Que ocasionaron 15.2 millones de defunciones en el 2016. Que han sido las principales causas de mortalidad en los últimos 15 años. Todos estos son datos pre-pandemia. Ojo con este tema, porque esto va a cambiar, les aviso. Y aquí hay un cuadro comparativo, porque el cuadro anterior que les mostré correspondía al año 2016. Y esta corresponde al año 2000. Esta corresponde al año 2000. Fíjense que en los dos primeros casos, las causas de muerte coinciden. Enfermedad isquémica del corazón e infarto. Pero de ahí para adelante, ya cambia el orden. ¿Hay algo que les llame la atención después de la tercera causa hacia abajo de muerte? Donde dice infección de las vías respiratorias hacia abajo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o ve algo distinto en relación al otro cuadro del 2016? ¿O es todo igual? El VIH-Sida antes no estaba, o sea, ahora actualmente ya no es una causa habitual de muerte. Perfecto, Javiera Cancino. Ahora sí te puedo decir Cancino. Ya está ahí puesta, Cancino. Efectivamente, VIH-Sida en el otro cuadro no estaba. O sea, hasta el año 2000 estaba dentro de las 10 principales causas de muerte, VIH-Sida. Muy buena observación. ¿Alguien ve alguna otra diferencia? Complicaciones de parto prematuro. Perfecto. ¿Quién habló ahí? ¿Eliezer? Sí. Gracias, Eliezer. Dice, complicaciones de parto prematuro. Tampoco estaba. Esta es del año 2000 y tampoco estaba dentro de las principales causas de muerte del año 2016. O sea, también hubo variaciones. ¿Se fijan? Entonces, uno tiene que ir consultando estos cuadros cada cierto tiempo, porque las causas de muerte varían o van cambiando, y por lo tanto las propuestas o las políticas de salud que se van elevando también van cambiando. ¿Ya? Aquí hay un poco lo mismo, un análisis o una complicación, o un análisis a las complicaciones de las causas de muerte, y algunas diferencias que hubo entre el año 2000 y el 2016. Por ejemplo, fíjense que las causas atribuibles a demencia se duplican entre el año 2000 y el 2016. Miren, esto es bien interesante, o sea, aumenta mucho el tema de la demencia como causa de muerte. Y eso es bien interesante, causa de muerte. Y también otro elemento que cambia, que por ahí cambian también de ubicación entre el 2000 y el 2016, fueron las enfermedades diarreicas. ¿Ya? Las enfermedades diarreicas también se cambió en cuanto a al lugar donde estaba. ¿Ya? Y también me interesa conversar otras causas que no tienen que ver propiamente tal con enfermedades contagiosas o enfermedades típicamente asociadas a microorganismos, como por ejemplo accidentes de tránsito. ¿Ya? O sea, también es un elemento para preocuparse. Los accidentes de tránsito son una causa de muerte importante en el mundo al año 2016. ¿Ya?
Y también podemos hacer otro análisis, o sea, podemos separar a los países por ingreso de estos países, o sea, la parte económica. ¿Ustedes quieren? Y si uno separa de acuerdo al ingreso económico de cada país, y tiene los países de ingresos bajos, países de ingresos medios y países de ingresos altos, fíjense que los países de ingresos bajos, la más importante, o una de las más importantes, son enfermedades de tipo transmisibles, ¿ya? Enfermedades de tipo transmisibles. Y si uno se va a países de ingresos altos, las enfermedades transmisibles ya no son tan importantes como otro tipo de problemas de salud, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ese es otro mensaje que tenemos que revisar cuando nosotros analicemos los temas de salud. ¿En qué país del mundo estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? ¿Y a qué grupo económico pertenece este país? Estos son ordenamientos de todo esto es material que está aquí, es de la página de la Organización Mundial de la Salud, por si acaso. O sea, viene de ahí. Y las enfermedades no transmisibles han ido aumentando en importancia en el mundo, en general. Si nos vamos a ciertas zonas, ahí cambia esto. Pero si hablamos del mundo como un todo, han ido disminuyendo su importancia en comparación con otros problemas, como los problemas cardiovasculares, por ejemplo. ¿Ya? Hay también, conversamos de esto en relación a los accidentes de tránsito. Y obviamente dentro de los accidentes de tránsito están los traumatismos. Por ahí alguien, cuando hablamos de los temas de accidentes, alguien mencionó el tema de los traumatismos, ¿ya? Y también empieza a cobrar más importancia porque ha aumentado mucho la cantidad de vehículos en el mundo. Fíjense cómo unas cifras llevan a otras. Directamente esto tiene que ver con el aumento del parque automotriz mundial de todo el mundo. Porque les adelanto que la mayoría de los accidentes de tránsito son de autos, más que de cualquier otro tipo de vehículo, autos. Y aquí tenemos un cuadro parecido al que vimos al principio, y aquí son las 10 principales causas de muerte en los países de ingreso bajo del 2016, pero aquí, a diferencia del otro cuadro, este es de ingresos bajos al 2016. El otro que estaba arriba, el que habíamos visto al principio, era en general, todo el mundo. Pero ahora, si nos focalizamos en los países de ingresos bajos, fíjense que ahora cambió el cuadro. Para el mismo año, el cuadro cambia. Y como la principal causa de muerte en países de ingresos bajos, fíjense lo que tenemos ahora: infecciones respiratorias. Cambió totalmente. Miren la segunda causa de muerte: enfermedades diarreicas. En los países de ingresos bajos, las principales causas de muerte siguen siendo enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas. Y recién en el tercer lugar, ahí aparecen las enfermedades isquémicas del corazón. O sea, fíjense que para un mismo año, si cambiamos el análisis considerando ingreso de los países, ya la enfermedad isquémica del corazón pasa al tercer lugar cuando hablamos de ingresos bajos. Y se incorporan a otras causas de muerte, como las que había dicho por ahí varios de ustedes. Por ejemplo, VIH-Sida. Esta no estaba. Cuando veíamos el cuadro general, cómo estaba el mundo en 2016, considerando todos los países, ahora vemos que el VIH-Sida sí se incorpora, y se incorpora de manera importante, porque está en el cuarto lugar. O sea, en países de ingresos bajos, el VIH-Sida para el 2016 seguía siendo la cuarta causa de muerte. Y también se incorporan otras causas de muerte que ni siquiera habían sido mencionadas, como por ejemplo esta que está aquí, que está en el sexto lugar, que es el paludismo. ¿Qué es el paludismo? ¿Alguien me puede contar o decir qué es el paludismo? Es la malaria. Ya, muy bien, Javiera Cancino. ¿Y qué es la malaria? ¿O qué hace la malaria? ¿O cómo se comporta la malaria? Si no Es me una... equivoco, profe. Dale miedo, ¿Cómo? dale miedo. No, si no Dale me miedo. equivoco, la malaria es Sí, ocasionada sí. por creo que es provocada por un parásito. Sí, perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, la malaria es una enfermedad parasitaria que es transmitida por mosquitos y que viajan estos mosquitos
y cuando te pinchan, cuando te chupan sangre, ahí transmiten este parásito. Y esta es una enfermedad tremenda, tremendamente extendida en los países pobres, ¿ya? África, Asia, incluso países de América Latina, muy pobres, tienen presencia de paludismo o malaria, ¿ya? Y también aquí se incorporan otras que estaban en el año 2000, pero no en el 2016, complicaciones del parto prematuro, fíjense ahí. Y se incorporan otras más, asfixia y trauma durante el nacimiento. Miren qué interesante esto. Dice acá, en estos países de ingresos bajos para el 2016, como causa de muerte está en 9º lugar, asfixia y trauma durante el nacimiento. ¿Alguien me puede hacer algún comentario en torno a esa causa, asfixia y trauma durante el nacimiento? Por lo mismo, como dice, que son las causas de muerte de los países con ingresos bajos, la falta de implemento en la salud igual puede ser falla por el monitoreo en el preparto de la mujer. Perfecto, o sea, aquí está, no es difícil intuir las causas que están relacionadas con esto, ¿ya? O sea, falta de personal médico de todo tipo, y personal más que médico, personal de la salud de todo tipo, o sea, enfermeras, matronas, médicos, etc. Asociado también con eso, instalaciones sanitarias apropiadas, hospitales, consultorios, clínicas, etc. Y también relacionado con eso, equipamiento apropiado para hacer el seguimiento. O sea, hay un conjunto de elementos que inciden ahí en esa asfixia y trauma durante el nacimiento. Y aquí, el 2016, ahora nos fuimos a los países, las 10 principales causas de muerte, en países de ingreso mediano o medio, ¿ya? Aquí estamos en el 2016. Y aquí se repite un poco lo que habíamos visto al principio: enfermedades químicas del corazón, infarto, infecciones respiratorias, en tercer lugar, ahí están en tercer lugar, ¿ya? O sea, siempre la infección y los problemas respiratorios están ahí, están dentro de las primeras causas, pero también aquí están o aparecen también enfermedades diarreicas, ¿ya? Dentro de los primeros lugares, todavía en los países de ingreso medio o mediano, ¿ya? Y también en estos países de ingreso medio, medio bajo, están las complicaciones del parto prematuro, ¿ya? Y se incorpora otra más, miren, tendrá que ver esta con Chile, ¿o no? Podrá tener que ver cirrosis del hígado. ¿Con qué puede tener que ver la cirrosis del hígado? No escuché por Con el ahí. alcohol. Muy bien. O sea, ahí hay un problema, hay una relación importante con el alcohol. También hay relación con otros problemas más, no es el único. Pero ahí con el consumo de alcohol hay una asociación importante. Y ahora vamos a los países de ingreso medio alto. ¿Ya? Nos vamos más para arriba, el 2016. Y fíjense acá cómo esto se repite, lo de la enfermedad isquémica y del corazón y del infarto, pero miren ahora cómo aumenta mucho más en estos países. O sea, la tendencia es que en los países de ingresos medios altos o altos, los problemas isquémicos del corazón son muy importantes en conjunto con los infartos de todo tipo, ¿ya? Estos dos están con números muy grandes. Y después empiezan a aparecer otras cosas que no estaban tan arriba en los otros grupos, porque fíjense que en el 5º lugar tenemos Alzheimer y otras demencias. Acordémonos que el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿ya? Hay muchos tipos de demencia y dentro de las demencias está el Alzheimer. Y ahí aparece como el 5º lugar dentro de las causas de muerte. Importante también. Y si bajamos un poco, fíjense que también aparece cáncer de hígado, cáncer de estómago. En países desarrollados, otra característica más, o en países ricos más bien, otra característica más es que el cáncer empieza a cobrar mucha importancia conjuntamente con las enfermedades cardíacas y infartos de todo tipo, ¿ya? El cáncer, fíjense que cáncer de pulmón y de tráquea está allá arriba, también está acá cáncer de estómago, cáncer de hígado, o sea, el cáncer en general se empieza a posicionar en lugares altos en países de ingresos altos.
Y veamos los países de ingresos derechamente altos, los países de ingresos más altos del planeta. Y lejos están las enfermedades isquémicas del corazón, fíjense dónde están, aquí, están muy, muy acá. El infarto también, Alzheimer y otras demencias. Eso es porque en los países de ingresos altos, la población tiene mucha población mayor, población de mucha edad, ¿ya? Entonces, en tercer lugar, Alzheimer y otras demencias. Tercer lugar, como causa de muerte. Y cuarto lugar, cáncer. Cáncer de pulmón, cáncer de tráquea, ¿ya? Y después también tenemos, entre medio ahí también, cáncer de colon y recto, cáncer de pecho, tenemos varios otros problemas más. Eso un poco para mostrarle que es muy importante, cómo nosotros hacemos el análisis en el área de la salud. ¿Ya? Esto, todavía estamos en las clases introductorias de este tema, y muchas veces uno tiene que entender los problemas de salud de acuerdo al contexto. Y esto no lo digo yo, lo dice la OMS. La OMS hace estos cuadros y hace este ordenamiento. Todo esto que hemos visto en estos cuadros, todo es de la OMS, ¿ya? Y hace estos análisis, ¿ya? Entonces, hay que saber hacerlo, el análisis de salud contextualizando, ¿ya? Y yo les decía que era muy importante el tema de la causa básica de muerte, que había cobrado más importancia todavía durante la epidemia, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la OMS sobre esto? Dice, las estadísticas sobre causa de muerte orientan las actividades en la salud pública, ¿ya? Por ejemplo, si hay problemas de cardiopatías, de diabetes, nos permite dar un enfoque hacia nuestro trabajo en salud, pero si el problema son enfermedades diarreicas, hay que darle otro enfoque, ¿ya? Esto me interesaba destacarle. Hay que obtener datos de calidad sobre las causas de muerte para mejorar la salud de la población y reducir muertes evitables en estos países. Eso es exactamente lo que les decía hace un rato. En países como Chile, antes de la epidemia, el certificado de función era paro cardiorrespiratorio. Eso era. Después de la epidemia se empezó a ordenar un poquito esto, y ahora efectivamente se le coloca la causa básica de muerte, en general. Todavía falta. Pero ¿en qué redunda esto? En que la Organización Mundial de la Salud dice, hay datos de calidad que se pueden obtener si es que nosotros obtenemos estos certificados de defunción como corresponde, ¿ya? Podemos tener una información que es de calidad, ¿ya? Ese adjetivo de calidad, datos de calidad, lo entrega la OMS, ¿ya? O lo pone la OMS, no lo pongo yo, por si acaso. Vamos viendo algunos problemas de salud que hay en algunas zonas del mundo, en algunas partes del mundo, y vamos viendo qué pasan con estas enfermedades. África es un continente particularmente pobre, es el continente más pobre de todos los continentes, y esta pobreza se traduce, entre otras cosas, en cifras muy preocupantes en varias áreas de la salud. Uno de los virus que tienen es el virus del ébola, o fiebre hemorrágica del ébola, y que es un virus tremendamente con una mortalidad muy alta, muy alta, ¿ya? No hay vacuna, no existe vacuna para el ébola, no hay vacuna. El ébola pertenece a un grupo de enfermedades llamadas fiebres hemorrágicas, y en esta fiebre hemorrágica hay varios virus que están ahí, y en algunos casos, en algunas zonas, es tan grave las variantes del virus ébola que aparecen, que puede morir hasta el 90% de la población que se contagia, o sea, muy mortal, ¿ya? Pero cuando no son valores tan altos, igual la mortalidad no baja del 40%, 50%, o sea, son valores muy altos de mortalidad. Y este es un virus, al igual que otros virus que han aparecido, que proviene de los animales. Originalmente es un virus que pasó al hombre desde los animales, desde animales salvajes, pasó a las personas y después empezó a contagiar persona a persona, ¿ya? Y
yo les decía que hay que analizar cada uno de estos casos en relación a, por ejemplo, mortalidad y también letalidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿O quién me podría contar qué significa letalidad? ¿Qué es letalidad? Creo que letalidad se refiere como a la potencia del virus o de la bacteria o del patógeno, lo que sea. ¿Ya? ¿Hay un patógeno ya? La mortalidad sería como el porcentaje de personas a las que puede matar. Por ahí va, pero vamos a ponerlo en contexto. Miren ahí dice, ahí está mal empleado el término. Esto está sacado literal de la página de la OMS, pero hay un detalle ahí. Dice, tiene una mortalidad hasta el 90%. En realidad, el término que corresponde ahí es letalidad. Letalidad. La letalidad, ¿cómo se define? La letalidad se define como cuántas personas tenemos contagiadas y de ese total de personas contagiadas, cuántas murieron. Ejemplo llevado a Chile. ¿Cuántas personas contagiadas con coronavirus tenemos en Chile? Aproximadamente. ¿Cuántas personas contagiadas? ¿Actualmente o durante toda la pandemia? Todos los que llevamos contagiados. Bueno, todas las personas que se han contagiado. ¿Cuántas hay hasta el momento? Un número aproximado. No sé, profe, 10.000. ¿1 millón? Ya, cerremos el número en 1 millón. Ya es distinto, pero dejémoslo en 1 millón para el ejemplo. Hay 1 millón de personas que han tenido coronavirus. Ahora, ¿cuántas personas que han tenido coronavirus han fallecido? ¿Cuánto va el número fallecido en Chile por coronavirus? Aproximadamente. ¿35.000? ¿36.000 personas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50.000 personas o más, profe. 38.000. No, todavía no llegamos a los 50, aproximadamente 35, 36.000 personas, ¿ya? Entonces, la letalidad sería sacar cuántas personas que han tenido el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que han tenido SARS-CoV-2 en Chile, han fallecido. Y al obtener eso, tenemos la letalidad. Entonces, la letalidad se aplica al número de personas que tuvieron la enfermedad y de ese número, ¿cuántos murieron? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Profe, ¿cómo letalidad era el número de personas fallecidas por la enfermedad? Que tuvieron la enfermedad y fallecieron de esa enfermedad. Esa es la letalidad. Letalidad. ¿Ya? Estrictamente ¿Y hablando, la mortalidad se aplica para otros contextos más generales. Específicamente la letalidad. ¿Cuántos enfermos de una enfermedad específica tuvieron la enfermedad? Y de esos, ¿cuántos murieron? Cuando sacamos la relación, ¿cuántos muertos por cantidad de contagiados? ¿Cuántos fallecidos por cantidad de contagiados? Ahí tenemos la letalidad. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. No, profe, mortalidad, ¿qué había dicho? Que no lo entendí. Mortalidad es un concepto más general o una idea más general. Mortalidad. En Chile están muriendo, la mortalidad por accidentes de tránsito es de... Mortalidad por accidentes de tránsito en Chile, vamos a ponerla en 20.000 personas al año. Esa es la mortalidad. ¿Cuál sería la letalidad en torno a los accidentes de tránsito? ¿Cómo la calculamos? Ya, lo dejo de tarea eso. ¿Ya? Lo dejo de tarea. Repito, tenemos un fenómeno, una enfermedad, una condición,
las personas que sufren esa enfermedad o esa condición, de esas personas, ¿cuántos fallecen? Esa es la letalidad. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí o Sí. no? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es la letalidad, de acuerdo a la imagen que estamos viendo ahí en la pantalla, en torno al virus del ébola? Aquí, espérense, aquí Carlos Tapia me colocó en el chat. Letalidad sería como el porcentaje de muertes por persona contagiada. Es tal cual, tal cual, tal cual. O sea, ¿cuántos murieron? ¿Cuántas personas murieron? La tasa de muertos que tenemos en relación a los contagiados. Si en Chile hubo 1 millón de contagiados, por ese 1 millón de contagiados hubo 35.000 fallecidos, ¿cuál sería la relación? Entonces, ahí se hace la división y se saque que por cada 100.000 contagiados hubo tal cantidad de fallecidos. Normalmente las tasas se expresan como por 100.000, por 10.000, por 1.000, ¿ya? Si lo hacemos por 100.000, si teníamos que, no me acuerdo el valor exacto, ahí lo pueden buscar en la prensa, pero supongamos que hay 1 millón de contagiados en Chile y tenemos 35.000 fallecidos por el virus en Chile. Entonces, ahí sacamos la relación por 100.000. Ya, por 100.000 entonces serían 3.500. La tasa sería, por cada 100.000 contagiados de SARS-CoV-2, hay 3.500 fallecidos. Esa es la tasa. ¿Sí? ¿Les queda más claro o está muy confuso? ¿Sí se entiende? Sí. Ahora, está bien lo que puso Carlos Tapia acá en el chat, ¿eh? Está súper bien, Carlos. Lo único que en general se habla de tasas, más que porcentaje, se habla de tasas. Eventualmente podemos hablar también de porcentaje, pero en general se habla de tasas, ¿ya? En este caso hice el ejercicio, 1 millón de contagiados, 35.000 muertos, si calculo por 100.000 contagiados, serían aproximadamente 3.500 fallecidos. O sea, por cada 100.000 contagiados, 3.500 fallecidos. Entonces, si tenemos acá en la imagen que tienen ahí, tenemos el virus del ébola, y dice ahí en la parte de abajito, no sé si la pueden ver en sus pantallas, dice casos, y al lado dice muertes. Entonces, si sacamos los casos, o sea, las muertes por cada caso, ¿cuánto sería ahí? Pueden verlo incluso en porcentaje ahí. ¿Cuánto sería? ¿Lo pueden ver en su pantalla, no? En la parte de abajo, ¿o no se ve? Javi, tu micrófono. Profe, estamos viendo solamente donde dice ébola virus. Y abajo no se ve que dice casos y al lado muertes en la parte inferior. Sí, sí se ¿No ve. se ve? Ay, yo Sí, mismo profe, se sí se ve. Ah, Es ya. abajito, Javi. Sí, Va, abajito, vale. abajito dice muertes, casos y al lado dice muerte. Entonces, ¿cuál sería la letalidad del virus ébola? Pueden sacármela en porcentaje si quieren. ¿Qué división tendríamos que hacer ahí? Multiplicar por 100. ¿Cuánto? No le escuché, perdón. Ya, perfecto. Entonces, 65%. ¿Sí? O sea, fíjense, eso es lo que le decía, es altísima la letalidad, ¿ya? La letalidad es muy alta en este caso, ¿ya? Esta fue una epidemia que hubo del virus de ébola hace poco, ¿ya? Estos son datos del 2020, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los problemas que tienen los africanos. Otro problema que tienen los africanos, la malaria, el paludismo. Aquí está. Se transmite por mosquitos, es causada por parásitos protozoarios del género Plasmodium, y cuando un mosquito infectado pica a un humano, introduce el parásito a la sangre, ¿ya? Y después de varias semanas empiezan a aparecer los síntomas, y el problema de la malaria es que no se ha encontrado una forma de eliminar el parásito. ¿Qué significa eso? Que las personas tienen que tomar en general de por vida los antiparasitarios para mantener el parásito bajo control, ¿ya? Hay algunos fármacos que se han sacado, pero algunos resultan, otros no. Además, hay varias variantes de malaria, no hay un solo tipo de malaria, hay varios, ¿ya?
¿Y qué ocurre con la malaria? Miren la cantidad de casos de malaria que hay en el mundo. La cantidad de malaria. 219 millones de casos de malaria. Estos son datos del 2017 de la Organización Mundial de la Salud. Y 219 millones de casos de malaria. El 2017. ¿Cuántos casos de coronavirus hay en el mundo? ¿Alguien sabe? Quizás la misma cifra, profe, casos activos. Mira, te digo al tiro que no llega ni al 10% todo esto. Cercano al 10% todo eso. Pero esos eran los casos de malaria que había el 2017 en el mundo. Y de esos 219 millones de casos de malaria, el 92% está en África. O sea, tenían del orden de 200 millones de casos de malaria en África. Y más crítico todavía, no es en toda África el problema de la malaria, sino que está particularmente concentrado en algunos países, como Nigeria, el Congo, Mozambique, Uganda. En algunos países está concentrado este problema de la malaria. ¿Y se puede prevenir? Sí, hay campañas de prevención de la malaria que van desde productos químicos para atacar el mosquito hasta inclusive cosas tan domésticas, pero que se han demostrado que son muy efectivas, como mosquiteros. Mosquiteros. Se colocan los mosquiteros en las camas y se ha demostrado que con eso disminuye notablemente las picaduras por estos mosquitos. Entonces, hay forma de prevenirlo, pero nuevamente hay problemas de tipo económico. Otro problema importante de África, el VIH. Sigue siendo África donde está mayormente concentrada la enfermedad. La enfermedad está en todo el mundo, pero sigue siendo África donde están la mayoría de los casos en estos momentos de África, de VIH, perdón. Acuérdense que el virus de la inmunodeficiencia humana afecta sobre todo los linfocitos T4, ¿ya? Y destruye estos linfocitos T4. Y cuando esta enfermedad, después que se contagia una persona con el VIH, pasan algunos años y se expresa ya como el SIDA, ¿ya? El SIDA es cuando ya aparecen algunas características de esta enfermedad, como lo son enfermedades de tipo oportunista. Hay una lista de 20, 30 enfermedades oportunistas que cuando aparecen, ahí la persona se dice que tiene SIDA, ¿ya? Y dentro de estas enfermedades oportunistas, incluso hay enfermedades como cáncer, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de enfermedad de la piel que aparece típicamente en estos pacientes con VIH. Cuando aparece el sarcoma de Kaposi, entonces decimos que la persona ya tiene SIDA. Pero también hay aparición de enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo la tuberculosis, ¿ya? Cuando un paciente que tiene el VIH le aparece tuberculosis, en ese momento que aparece la tuberculosis se dice que tiene SIDA. Entonces, es cuando empiezan a aparecer las manifestaciones o la sintomatología de otras enfermedades que decimos que la persona tiene SIDA. Y nuevamente una enorme cantidad de pacientes de VIH-Sida, 25.7 millones para el año 2018 en África. Y de esos 25.7 millones que habían de pacientes con VIH, murieron el año 2018 470.000. O sea, hay una cantidad importante de pacientes que siguen falleciendo por VIH entonces en África. Y a veces las medidas para combatir una enfermedad, sigo con el tema del VIH-Sida en África, a veces son bastante sencillas, a veces son muy complejas, y a veces una combinación de medidas simples con medidas complejas. Y una de las cosas que se ha demostrado muy efectiva para manejar el problema del VIH-Sida en África es la circuncisión. ¿Quién sabe qué es la circuncisión? ¿Quién me puede contar? Creo que cuando se corta una parte del prepucio. Perfecto, muy bien. ¿Quién habló? Nicolé Olivares, profe. Nicolé, perfecto, Nicolé. Entonces, es
una medida que antiguamente tenía un sentido solamente religioso, antiguamente porque viene de muy antiguo este tema de la circuncisión, que se practicaba por parte de algunas religiones, como la religión judía, por ejemplo, que se aplicaba la circuncisión, y tenía ese carácter. Pero después se vio que también tenía utilización médica, como por ejemplo una medida para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y esto ya ha sido publicado por numerosas revistas, esto no es algo nuevo, el tema de la circuncisión. Y efectivamente, en los países, hubo países donde la OMS aplicó medidas de circuncisiones masivas a la población y disminuyó de manera significativa la transmisión del VIH-Sida en esos países donde se aplicó esa medida. Obviamente no es la única medida, porque no es una medida perfecta. Igual habían casos de gente circuncidada que tenía la enfermedad, pero obviamente servía para disminuir o aminorar la enfermedad, ¿ya? O el número de casos de la enfermedad, disminuir la prevalencia. Y la circuncisión resultó bastante bien, pero para hacerlo se necesitan dispositivos masivos para poder realizarla, personal de salud que lo pueda hacer, etc. Fíjense que el año 2007 la OMS recomendó circuncidar a 23 millones de niños en África, ya en 15 países distintos. Y se hacían estas campañas masivas con, repito, muy buenos resultados. Abajo ahí están los países de África donde se hizo esto y resultó muy bien, ¿ya? Repito, no elimina la transmisión del SIDA, sino que baja la tasa de contagio, pero no lo elimina. Asociado también al VIH-Sida hay una coepidemia que ha resurgido producto de la aparición del VIH, que es la tuberculosis. La tuberculosis en muchos países del mundo se había eliminado, pero de alguna manera resurge la tuberculosis en el mundo y también en África con la aparición del VIH. Y en algunos países se habla de una coepidemia, tuberculosis-VIH, ¿ya? Y en África nuevamente está concentrada la mayor cantidad de pacientes con tuberculosis y personas que fallecen también de la tuberculosis. Fíjense ahí el 2016, de 1.7 millones de personas que fallecieron a nivel mundial de la tuberculosis, 417.000 eran africanos. También este es un problema que está concentrado en algunos países, en África, pero también en otras partes más, en Asia, por ejemplo, también es muy importante. Y también es una enfermedad importante la tuberculosis en África y en otros países en relación a los niños. A los niños también les da tuberculosis y también hay muchos niños en África con VIH que tienen tuberculosis, ¿ya? Ahora voy a pasar a... les quería mostrar un poquito la situación sanitaria bastante crítica que tiene África, porque es bueno mencionar algunos continentes que están particularmente desprovistos de sistemas de salud o sanitarios apropiados, ¿ya? O sea, prácticamente no hay equipamiento sanitario en muchos de los países africanos. Y hay que mencionarlo porque a veces la prensa, no solo de Chile, sino que del mundo en general, se concentra en problemas sanitarios que ocurren en algunos países, pero no... espérenme un momento, por favor, que tengo un problema aquí. Ya, me estaba quedando sin carga en el computador, disculpa. Tenía que mencionar el tema africano porque la prensa de Chile y del mundo muchas veces solamente se preocupa de problemas que ocurren en determinados países, como estoy conectando mi cargador, por si acaso no es que me haya ido, estoy conectando mi cargador, se concentra en problemas que están ocurriendo en países desarrollados, pero
no menciona los problemas de salud que ocurren en algunas partes, como por ejemplo África, Asia e inclusive América Latina. Y en África en particular hay una cantidad de problemas sanitarios y de salud gigantescos. ¿Ya? No es que estén ahí nomás los problemas, pero hay una gran cantidad de problemas. Veamos entonces algunos indicadores que dan diferentes organismos en relación a la salud de los países. ¿Cómo podemos saber cómo anda la salud de algunos países? ¿Cómo se comporta la salud en algunos países? Y algunos indicadores son de estructuras de tipo económicas, como por ejemplo el Banco Mundial. El Banco Mundial es una estructura de tipo, es una institución de tipo económica, pero también se preocupa de estadísticas o datos de salud. Y el Banco Mundial, ¿qué dice en relación a las camas? Las camas hospitalarias que hay en un país, y ustedes ya se habrán dado cuenta producto de la epidemia, son particularmente importantes para todo tipo de situaciones sanitarias o de salud. Ahora lo vivimos con fuerza, producto de esta epidemia, la carencia de camas que había en algunas partes del mundo, en concreto en Chile, y pensemos ahora en todos los problemas de salud que tienen que ver con las camas. Otro elemento que yo les quiero hacer notar en torno a las camas hospitalarias es que cuando ustedes van y se atienden por cualquier motivo en un hospital y resultan hospitalizados y están, supongamos, un mes hospitalizados por alguna enfermedad, el principal componente de esa cuenta, si ustedes están más de un mes en un hospital, va a ser el día cama. Si ustedes revisan la cuenta y ven, me cobraron tanto por esto, por esto, otro, y se van a dar cuenta de que lo más caro de esa cuenta, cuando estoy hablando cuando están hospitalizados muchos días, más de un mes o más, el principal componente de esa cuenta es el día cama. Comentario, ¿no les parece curioso eso? ¿No les parece extraño que si yo estoy, no sé, me operaron de una vesícula, resulta que el principal componente de la cuenta que me entregan es el día cama? O sea, ¿cuánto me costó la cama por día? La cama, ocupar esa cama, ocupar una cama, nada más. ¿A alguien le llama la atención eso o a nadie le llama la atención? El que, profe, puede ser porque esas camas son especiales y que igual son muy caras. Pues, entonces, por ejemplo, la mayoría de países, por ejemplo, latinoamericanos, son difíciles de conseguir, pues de hecho tienen que ser importadas. Entonces, producto de eso, igual yo creo que es mucho más caro pues, que en una cama común. Te simplifico mi pregunta. Olvidémonos de todas las camas UCI, UTI, todas las camas caras. Olvídate. Te estoy hablando la cama de hospital, la que todos conocemos, esa cama sin nada más, un colchón y 2 sábanas arriba y una almohada. Y te sigo diciendo que tu cuenta, después de un mes o 2 meses en el hospital, el principal ítem es el día cama. ¿No te llama la atención ahora? Eliminamos la UTI, la UCI, todo eso. Olvídate de eso. Sí, pues, igual es preocupante. No sé por qué es así en realidad. Preocupante, ¿ah? ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Es tremendamente preocupante, porque resulta que, supongamos que yo me estoy operando por una operación de vesícula. Ya me operan mi vesícula, me hacen las cosas que tienen que hacer, y después tengo unos días de recuperación después. ¿Ya? Pues me van a tener que tener más días. Y resulta que yo veo mi cuenta y el principal ítem no es la operación propiamente tal, o no es la intervención o lo que sea que me hayan hecho, sino que es el día cama, me están cobrando por una cama. Y eso es porque la cama es un recurso escaso, así de simple. La cama, y ustedes lo han visto ahora en la epidemia, o en la superepidemia que tenemos, la cama es un bien escaso. Entonces se maneja de esa forma. Como es un bien escaso, es caro. Oiga, pero si esa cama tiene 2 sábanas, una almohada, bueno, está pintadita de blanco, qué sé yo, es bonita, pero aparte de eso es una cama, digamos. O sea, no, es un bien escaso. La cama hospital es un bien escaso y por lo tanto opera de esa forma. Así de simple. No tiene otra explicación. Porque es una cama que a lo mejor es más barata que la cama que hay en muchas casas.
¿ya? O sea, hay camas de hospital que son muy básicas, muy elementales, y aún así me cobran mucho por ese día de cama, y es simplemente porque es un bien escaso. Entonces, llevándolo al ámbito de la salud general, las camas que hay disponibles para la población en un determinado país, las camas hospitalarias, ¿ya? Son un indicador de salud, de cómo está la salud en ese hospital, en ese país, perdón. Y el Banco Mundial me ordena, me da algunas cifras, dice, por cada 1000 personas, camas hospitalarias por cada 1000 personas. Y dice acá, las camas hospitalarias se refiere a la cantidad de camas disponibles para internación en hospitales públicos, privados, generales y especializados y centros de rehabilitación. En la mayoría de los casos se incluyen las camas para atención de agudo, como para las camas para los enfermos crónicos. Pero finalmente recalco lo mismo, es una cama, o sea, olvidémonos de la UTI, la UCI, las cosas más complejas que ahí son otras cosas que están cobrando, pero veamos la cama básica. Esa cama es la que me estoy refiriendo, ¿ya? Veamos cómo están para el año 2013, porque estos eran los datos más recientes que tenía el Banco Mundial. Ahora, obviamente, todo esto ha cambiado mucho, pero el 2013 era lo más reciente que tenía en cuanto a camas el Banco Mundial. Y ahí marqué algunas flechitas, con algunas flechitas, estas son camas hospitalarias por cada 1000 personas de ese país. Entonces, si vemos en primer lugar, allá está arriba está Chile, y dice 2.2 camas, esto es el año 2013, por cada 100 personas que hay en Chile. Y después vemos otros países donde hay muchas camas, ¿ya? ¿Dónde, por ejemplo? Dentro de los datos que entrega el Banco Mundial, Japón. Japón, en el año 2013 tenía 13.4 camas, comparado con los 2.2 camas que tenía Chile. Y veamos algún país europeo, ahí arriba está Alemania, dice 8.3, o sea, también aproximadamente 4 veces más que Chile. Japón tiene como 6 veces más que Chile, Alemania tiene como 8 veces más que 4 veces más que Chile. Y veamos un país latinoamericano, no latinoamericano, sino que americano, Haití, 0,7 camas por cada 1000 personas, o sea, ni siquiera alcanzan a tener una cama, Haití, por eso están con una flechita roja, o sea, tiene 3 veces menos cama que nosotros, los haitianos. Y después hay un conjunto de países intermedios que están ahí, otros valores, Rusia 8.2 camas, Estados Unidos tiene casi 3 camas, 2.9 camas, España tiene 3 camas, Ecuador tiene 1.5 camas, debajo de nosotros, Austria 7.6, etc. Pero ese es un indicador importante. Y fíjense que estos son datos pre-epidemia o pre-pandemia, como quieran. Estos datos son, pero hoy día, olvídense, estos datos que eran pre-pandemia, hoy en día esto cambió. O sea, ¿cómo afrontas una epidemia de lo que sea si no tienes camas suficientes? Camas. No estoy hablando ventiladores, no estoy hablando médicos, nada. Camas. Si no tienes camas suficientes, ¿cómo afrontas cualquier epidemia de lo que sea? ¿Ya? Entonces es un indicador muy importante a nivel de lo que es la salud de un país o cómo está ese país. ¿Se entiende esto o no? ¿O no lo entendió nadie? O sea, yo entiendo que ese 2.2 de Chile, de Alemania 8.3, como la cantidad de camas que tiene cada país, po, ¿cierto? Claro, pero fíjate Para que aquí llegar a un 100%, ¿no? no, el indicador acá es por cada 1000 personas hay, por ejemplo, en Chile 2.2 camas. En Alemania hay 8.3 camas por cada 1000 personas. En Japón hay 13.4 camas por cada 1000 personas. Estas son camas del sistema público y del sistema privado. Son todas las camas sumadas. Se suman todas las camas que hay y arroja esto. ¿Ya? Qué preocupante porque son o sea, en caso de Chile son 2,2 camas, o sea, en realidad sería como 2 camas, ¿cierto? Ajá, 2 ajá. camas por cada 1000 personas. ¿Sí? Y es preocupante porque justamente estos son datos pre-pandemia. Ahora que ya tuvimos o que ya estamos viviendo la pandemia, o sea, estos datos valen oro, porque no hay manera de afrontar una epidemia sin cama. O sea, ni siquiera estoy pensando en médicos, enfermeras, ventiladores mecánicos. O sea, si no hay cama, o sea, hasta ahí llega cualquier intento de aliviar una epidemia. O sea,
De hecho, si ustedes veían las noticias, durante todo este periodo, desde que partió este tema de la epidemia, uno de los temas críticos, ¿cuántas camas? Camas para allá, camas para acá. Se hablaba mucho de las camas UCI y camas UTI, pero también las camas normales. O sea, porque si no hay camas normales o habituales para los pacientes, problema. Bueno, veamos otros indicadores. Estos son los médicos por cada 1000 personas, son todos datos del Banco Mundial, al año 2016. O sea, ¿cuántos médicos hay en un país por cada 1000 personas? ¿Ya? Entonces, nuevamente, partimos con Chile. Estos son datos del 2016, reitero, Banco Mundial. En Chile habían 1.1 médicos por cada 1000 personas. Y si vamos a los países, aquí están con flechita azul, que tienen como buenos sistemas de salud o sistemas de salud donde se invierte bastante dinero, digamos. Austria tenía 5.1 médicos, Dinamarca tenía 4.5 médicos, y vamos ahora a los países africanos que normalmente están mal. Por cada 1000 personas en Burundi hay 0.1 médicos, y en Etiopía hay 0.1 médicos. O sea, son países que están con bastantes problemas, estos países africanos. Entonces, también es otro indicador importante a nivel de salud mundial. ¿Cuántos médicos por población, o en este caso la tasa es por cada 1000 personas, tienen entonces en esos países? Y veamos otro indicador. Estos son indicadores en torno a la salud del Banco Mundial. Por cada 100.000 personas, personal especializado en cirugías. Y aquí también estos datos son bastante interesantes, porque en Chile hay 59 personas especializadas en cirugía por cada 100.000 personas. En Bolivia hay 34, en China hay 40. Fíjense cuánto hay en este país de África, Sierra Leona. 0. Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo. Bueno, a veces está el segundo más pobre del mundo, pero siempre está ahí. 0. O sea, trata de hacerte una cirugía en Sierra Leona. 0. O sea, no hay ninguna opción. Otro indicador también provisto por el Banco Mundial: consumo de alcohol per cápita en diferentes países. Veamos Chile. Estos son litros de alcohol puro en relación a mayores de 15 años, el año 2016. Ojo, son litros de alcohol puro, porque esta es la manera de estandarizar el análisis en relación al alcohol. Litros de alcohol puro. Tú no puedes comparar un litro de cerveza con un litro de whisky, porque son diferentes cantidades de alcohol que tiene cada uno. Por lo tanto, tienes que hablar de litros de alcohol puro para poder estandarizar esto. ¿Ya? O sea, ¿qué te interesa? No te interesa que tomaron cerveza, que tomaron whisky, no. Alcohol puro. ¿Cuánto alcohol puro fue lo que se consumió? Y se hace el cálculo, y Chile consume 9.3 litros de alcohol puro per cápita al año. Estos son valores anuales. Y igual hay países que nos superan, ¿eh? Ojo, este es 2016, en Alemania se consumía 13.4 litros de alcohol puro, o sea, era bastante. Y otros países que también nos superaban, Francia, 12.6, por ejemplo. ¿Ya? Austria también nos supera, 11.6, Dinamarca, 10.4, incluso Estados Unidos nos supera, 9.8. Y yo les llamaba la atención, aquí hay algunos países que consumen muy poco alcohol, como por ejemplo Afganistán y Arabia Saudita, 0.2 y 0.2. ¿Quién me puede dar una razón de por qué consumen tan poco alcohol esos dos países? Arabia Saudita, porque por el tipo de religión, o sea, hay mayoritariamente gente islámica y ellos no toman alcohol. Y Alemania, no sé. No, O sea, Afganistán. no sé. Es lo mismo que acabas de decir, porque los dos países son mayoritariamente musulmanes, ¿ya? Son mayoritariamente musulmanes esos dos países. Entonces, esos dos países, podemos ver que consumen muy poco alcohol, pero aquí también descubrimos otros elementos que tienen que ver con la salud, elementos de tipo culturales, en este caso culturales religiosos, ¿ya? Explícitamente, de hecho, la religión islámica
se prohíbe el consumo de alcohol, es algo explícito, ¿ya? Y esto es un indicador que les puede parecer un poco enredado al principio, pero es particularmente interesante, y se los voy a tratar de describir. Dice, riesgo de contraer gastos empobrecedores relacionados con la atención quirúrgica, porcentaje de personas en riesgo, nuevamente del Banco Mundial. Y dice acá, la proporción de población en riesgo de gasto empobrecedor cuando se requiere atención quirúrgica. El gasto empobrecedor se define como pagos directos del bolsillo de la persona por atención quirúrgica y de anestesia, que llevan a las personas por debajo del umbral de la pobreza. Dicho en palabras simples, o tratando de simplificar esta idea, o sea, yo tengo una necesidad de una cirugía, supongamos que yo soy una persona muy pobre y ¿dónde me puedo hacer la cirugía? No puedo hacerme en una clínica, soy una persona muy pobre porque no tengo para pagar una clínica, la tengo que ir al hospital, pero en el hospital me dicen, no, usted tiene que ir a la lista de espera. Ah, perfecto. Pero yo sabe que estoy mal, pues necesito esta cirugía. No hay cama. ¿Qué alternativas tengo? Me endeudo. Y pido un préstamo, saco el dinero de alguna institución financiera y me sano de la operación, pero me endeudo. Pero yo a la vez soy tan pobre que esa deuda me empobrece. Ese es un poco el ejemplo, ¿ya? Es un poco el ejemplo. O sea, el riesgo de que en un determinado país yo me empobrezca porque me tengo que operar, me tengo que atender quirúrgicamente, pero no tengo el dinero y por lo tanto uso un dinero que me va a empobrecer porque probablemente me voy a endeudar. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende la idea? Pregunta de esta idea. Sí, sí, se entiende, profe. ¿Sí se entiende? Sí, Ya. Entonces, aquí está la tabla de los datos estos del Banco Mundial, riesgo de contraer gastos empobrecedores relacionados con la atención quirúrgica. Porcentajes de personas en riesgo. O sea, si tomamos del total de la población de ese país, ¿qué porcentaje de la población de ese país está en riesgo de empobrecerse por tener que pagar una cirugía para la cual no tiene dinero? Esa es la idea. En Chile, el 6% de la población está dentro de ese grupo. O sea, hay un grupo de personas que si se tiene que operar, se va a tener que endeudar y esa deuda los va a empobrecer. Veamos otros datos de otros países. En Alemania, 0. En Alemania es 0. ¿Ya? En Australia es 0. En Austria es 0. En Bélgica es 0. Estos son datos del Banco Mundial, por si acaso. Ustedes los pueden revisar ahí si tienen dudas. En Croacia es 0. En Dinamarca es 0. En España es 0. En Finlandia es 0. En Francia es 0. O sea, en esos países que nombré donde es 0, o sea, el riesgo de que tú te empobrezcas producto que tienes que hacer una operación es 0. En Chile es el 6% de la población que está en ese riesgo, o que puede estar eventualmente. Veamos otros países. Argentina, 4% de su población. En Brasil, el 11% de la población. En Colombia, el 14% de la población. En Ecuador, 14% de la población. Veamos qué pasa en un país africano como Burundi, en relación al riesgo de contraer estos gastos empobrecedores. En Burundi, el 99% de la población se va a empobrecer si se tiene que hacer una operación quirúrgica porque va a tener que sacar de un préstamo o de algún lado, se va a empobrecer y el 99% de la población entonces está en esa categoría. O sea, hay países que, nuevamente, africanos, Burundi africano, que están en esta situación crítica. O sea, imagínense a alguien que se quiera operar en Burundi, sabe que si se opera, se va a empobrecer aún más, ¿ya? ¿Y cuál ha sido la situación? Todos estos datos hasta la diapositiva anterior fueron datos pre-epidemia.
la pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué ha pasado producto de la epidemia en el mundo? En todas las áreas de la salud, producto de esta epidemia. ¿Quién me puede hacer un comentario general? O sea, sabemos lo que ha provocado el coronavirus, pero ¿qué ha provocado en relación a los otros problemas de salud el coronavirus en el mundo? ¿Quién me puede hacer algún comentario o decir algo? ¿Qué cree o qué piensa? Profe, ¿qué había preguntado? Disculpa. Estamos en una epidemia aún del coronavirus. Mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que ha pasado con todos los problemas de salud y qué sigue pasando con todos los problemas de salud en medio de esta epidemia del coronavirus SARS-CoV-2? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre con la tuberculosis? ¿Qué ha ocurrido con el VIH? ¿Qué ha ocurrido con todos los otros problemas de salud que existen? De primera, por parte de la prensa se le ha dado súper poca cobertura en informar quizás en la propagación de otras enfermedades virales. Sí es verdad que quizás han disminuido un poco, no sé, la influenza, debido también porque ocupamos la mascarilla, pero sí quizás el recurso fiscal derivado a la salud quizás se desvía un poco más en priorizar el tema del COVID que cubrir tratamientos para otras enfermedades. Puede ser el caso. Perfecto. ¿Quién habló por ahí? ¿Valentina? Sí, profe. Gracias, Valentina. ¿Alguna otra opinión? Profe, yo creo que en países que son subdesarrollados se ha notado un poco más, ¿cómo se puede decir? La diferencia, no sé, económica, porque no tienen todos acceso a lo que es la vacunación, en comparación a lo que son los países en vías del desarrollo y desarrollados. Ya. Y también se pueden producir más infecciones por las pocas cantidades de salud que hay, como por ejemplo en India, que tiraban los cuerpos muertos al río Ganges, y eso produjo más infecciones, proliferación de bacterias, virus, etc. Ya. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿De alguien más? Sí, profe, yo creo que, o sea, recuerdo cuando comenzó la pandemia, como que varias farmacéuticas, varios laboratorios Sí, se sí. centraron como en todo esto que es lo del COVID, y recuerdo que salió una noticia de que personas inmunodeprimidas en Chile tenían problemas para adquirir sus medicamentos, justamente porque se le estaba dando como todo el enfoque a lo que era COVID. Entonces como que dejaron de producir algunos medicamentos y esas personas se agravaron, aunque igual son el mínimo de la población inmunodeprimida, pero igual era como algo grave, a mi parecer. Gracias por las opiniones. La respuesta general es, todo el resto de las enfermedades se han complicado. ¿Y dónde se han complicado más? En los países más pobres. Pero todos se han complicado, todos se han complicado. Se ha complicado el VIH, se han complicado los diferentes tipos de enfermedades virales, se han complicado las campañas de vacunación que se tenían establecidas desde hace décadas de otras enfermedades. Ya no estoy hablando del coronavirus, estoy hablando de otras enfermedades. En definitiva, ha pasado a un segundo plano o no se ha podido ejercer la atención sanitaria que corresponde, producto de las condiciones actuales de pandemia. En particular en países pobres o en continentes muy pobres como el africano, ha sido crítico, porque como ellos tienen tantas enfermedades, además graves, además del coronavirus, o sea, el coronavirus para ellos es otra enfermedad más, dentro del montón de enfermedades graves que tienen, o importantes que tienen. De tal manera que se ha visto en África, por darle un ejemplo, que la gente que antes iba a buscar sus tratamientos por el VIH, ahora ya no va, producto del coronavirus. La gente que tenía que ser tratada para la tuberculosis, ya no va a buscar sus medicamentos producto del coronavirus. Y así suma y sigue. O sea, ¿qué nos dicen las publicaciones? Después vamos a revisar algunas de estas publicaciones que ya están, ya salieron, ya están estos datos. Ha significado un menoscabo en la atención de todo el resto de las enfermedades.
y particularmente crítico, como yo le decía, en algunos países pobres, pero también en el resto de los países, o sea, no solamente en países pobres, también en el resto de los países, o no solamente los más pobres, como los africanos, sino también en los otros países. Donde se ha notado más, sin duda, ha sido los países más pobres, con algunos países asiáticos y algunos países africanos, pero también el resto también lo es. Entonces, para darles solamente un ejemplo, esta es una tabla de la OMS, también de la página de la OMS, donde se muestran los países en que se ha registrado un mayor aumento del número de niños que no han recibido la primera dosis de la vacuna combinada contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. Les adelanto que la difteria, el tétano y la tos ferina es una de las vacunas más antiguas que hay en Chile y en el mundo, digamos. Esta vacuna se viene aplicando desde hace 100 años. Desde hace 100 años, estoy hablando de manera masiva, desde hace 100 años. Y es una de las vacunas con los mejores resultados históricos que ha tenido cualquier otra vacuna. Es una vacuna muy buena contra estos tres problemas, difteria, tétano y tos ferina. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto una disminución de la gente que se está vacunando. Y eso va a significar problemas a futuro. Entonces, ahí se comparan las cifras del año 2019 comparadas contra el año 2020. Estos son los números de niños que no han recibido en esos países esa vacuna. Por ejemplo, en la India se pasa de 1.400.000 que no recibieron, 408.000 que no recibieron en el 2019, a 3 millones que no recibieron en el 2020. O sea, el doble. En Pakistán también prácticamente el doble. En Indonesia también un aumento significativo. Pero también en otros países que no son tan pobres, por ejemplo México, que obviamente es un país latinoamericano con pobreza, pero no tan pobre como algunos países africanos. Y se pasó 848.000 que no se vacunaron en el 2019 a casi 454.000 el 2020 que no se vacunaron. Argentina, el 2019 pasó de 97.000 a 156.000 que no se vacunaron el 2020 contra estas enfermedades. En Mali, un país africano, de 136.000 se pasó a 193.000. ¿Qué se está reflejando en el fondo con estos datos y otros muchos datos más que se disponen? Es que el resto de las enfermedades también ha visto disminuido toda la infraestructura hospitalaria, toda la infraestructura para vacunaciones, el personal médico que se dedicaba a otra enfermedad, ahora se ha dedicado al coronavirus, etc. Y eso ha sido un menoscabo significativo, no un menoscabo menor. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar de un conjunto de enfermedades producto de esta epidemia también? Que aumenten. Que aumenten. Producto de que no han sido prevenidas y producto que no han sido tratadas, ni prevenidas ni tratadas. Por lo tanto, van a aumentar mucho un conjunto de enfermedades producto de esta epidemia. O sea, no solamente va a aumentar el tema de enfermos por el coronavirus, sino que también otras enfermedades, lo que deberíamos ver es un aumento en su número producto de esta menor atención que han recibido. Repito, estos son datos de la OMS y los otros son datos de artículos de New England Journal of Medicine y de Lancet. O sea, son artículos que ya están ahí, y no uno, muchos artículos que están reflejando lo mismo. De tal manera que lo que se viene es complejo, porque uno debería esperar para este 2020, para finales de 2020, y para el otro año, para el 2021, un aumento de un conjunto de otras enfermedades que ya habían bajado bastante, pero que ahora van a volver a aumentar. Eso es lo que uno debería esperar para el 2020 y 2021. ¿Alguna otra consulta o comentario? Sí, profe, quería agregar a lo que había dicho antes, que Sí. En Chile al menos las enfermedades respiratorias en general, que eran provocadas principalmente en la época de invierno, igual había disminuido un poco, en parte porque justamente la gente se quedaba en su casa. Entonces, al menos los niños, sobre todo, no tenían como esos cambios de aire o de corriente cuando iban a la escuela, o la gente cuando tenía que ir a trabajar. Y eso, que habían disminuido. Sí, eso es así. Producto que la gente ha estado más en sus casas. Hay un conjunto de enfermedades, sobre todo estacionales, que han disminuido, la influenza y otras cosas más. Pero ahora que, bueno, viene la apertura, vamos a ver qué va a pasar con todo eso.
¿Ya? Vamos a ir viendo en la medida que pasan los días. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta para ir cerrando la sesión de hoy día? Ya. Estamos entonces. No se escuchó. Alguien parece que dijo algo por ahí. Yo creo que las pruebas van a estar orientadas como a lo que hemos estado viendo en clases. Ya, buena pregunta. La compañera pregunta la que vamos a ver en el tema de las pruebas. En las pruebas entran todas las exposiciones que ustedes hagan, todas las exposiciones, más la materia que se vea en clases. Las exposiciones del artículo, me refiero, el artículo en inglés, vamos a ordenarnos para que esa materia entre también en la prueba. Por lo tanto, ojo con asistir también a las presentaciones de sus compañeros, porque en las pruebas va a entrar eso. Materia y presentaciones del artículo en inglés. Ya. Estamos entonces. Un gusto haber trabajado con ustedes y nos estamos viendo la sesión siguiente la próxima semana.